Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Para hacer el trabajo de hoy voy a utilizar cemento blanco, arena fina. Si no tienes arena fina, puedes utilizar arena de río, agua. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer 3 maceteros chicos y como molde voy a utilizar envases de yogur. En total voy a utilizar 3 envases. Un envase grande de pastillas vacío, un tiesto para hacer la mezcla y una espátula para revolver la mezcla. Para empezar a hacer el trabajo voy a mezclar los materiales. Dentro del tiesto voy a colocar un vaso de cemento blanco. A continuación voy a colocar un vaso de arena fina. Con la espátula voy a mezclar los materiales. Ahora le voy a ir agregando el agua, pero esta se la voy a ir agregando de a poco. Con la espátula voy a ir mezclando los materiales hasta que esta me quede con una textura cremosa, tal como te muestro en pantalla. Esta mezcla la voy a dejar reposando un rato. Ahora te voy a mostrar cómo voy a preparar los moldes. Para cortar los envases primero los voy a marcar. Al primero le voy a hacer una pequeña marca en la parte superior. De esta marca voy a medir 3 centímetros hacia abajo y le voy a hacer una marca al segundo envase. Y al tercer envase le voy a hacer una marca de 3 centímetros hacia abajo guiándome con la marca que le hice al segundo envase. Para cortar los envases voy a utilizar un bisturí. Con él le voy a hacer un pequeño agujero. Dentro de este agujero voy a colocar la tijera y voy a terminar de cortar todo el contorno del envase. Y voy a hacer lo mismo con los otros 3 envases. El envase que estoy utilizando, este es plástico. Si no tienes de estos envases de yogur, puedes utilizar vasos plásticos grandes. Sobre una toalla de cocina voy a colocar un poco de aceite y voy a humectar todos los envases por la parte de adentro. Dentro de los envases voy a colocar la mezcla de cemento con arena, más o menos un poquito más arriba de la mitad del envase. Para hacerle el agujero a donde va la planta voy a utilizar botellas plásticas chicas. En esta ocasión voy a colocar la botella introduciendo el gollete hacia adentro. Al hacer este paso me di cuenta que le había echado demasiada mezcla, así que le voy a sacar un poco. Al colocar la botella, tiene que topar el gollete en la parte inferior. Cuando la mezcla se esté secando, la botella va a subir un poco y te va a quedar una pequeña capa de cemento en la parte inferior. Al envase mediano le voy a colocar una botella plástica de la misma manera que te lo mostré anteriormente. Al envase chico le voy a colocar una botella más chica, pero en esta ocasión se la voy a colocar hacia el otro lado. Llegado a este punto voy a dejar que el cemento se seque. Como me sobró un poco de mezcla, esta la voy a utilizar para rellenar los envases de pastilla. Una vez que el cemento esté seco,
Estas pelotitas me van a servir para ocuparlas como patitas. Eso te lo voy a mostrar en otro video. Aquí te muestro que el cemento ya está seco. A mí se me demoró más o menos 48 horas en secarse. Para sacar la botella del envase chico, lo primero que voy a hacer es retirarle el agua. Para retirarle el agua a las otras botellas, voy a cortar la parte de arriba de la botella. Para retirar el envase solamente tienes que ir aplastándolo para retirarlo. Para retirar el envase chico le voy a colocar adentro un poco de agua caliente. La voy a dejar reposar un poco y el plástico se va a ir dilatando y este va a salir fácilmente. Para hacer estos maceteros es mejor que utilices la botella con el gollete hacia arriba, ya que con el gollete hacia abajo es más difícil poder retirarlo. Para lijar las imperfecciones que quedaron en la parte superior del macetero voy a utilizar una lija gruesa. Para decorar el trabajo voy a utilizar una servilleta con diseño. Esta tiene un diseño tropical. Con un cuchillo voy a cortar la servilleta hacia lo largo, dejando el diseño hacia los lados. La servilleta tiene 3 capas. Le voy a sacar una y voy a utilizar la servilleta con el diseño con una servilleta blanca. Para pegar la servilleta voy a utilizar pegamento de carpintero. Con una brocha ancha voy a esparcir bien el pegamento. Sobre el pegamento voy a pegar la servilleta. Voy a pasar suavemente la mano sobre la servilleta para ir borrándole las líneas. Sobre un extremo de la servilleta, este lo voy a pegar completamente. Sobre el otro extremo, con la mano, voy a cortar la orilla y voy a terminar de pegar la servilleta. Espero que te esté gustando la idea. Déjamelo saber en un comentario y si me quieres ayudar, déjame un like, así mi video podrá ser recomendado a más público. De antemano, muchas gracias. Para cortar la servilleta sobrante, le voy a pasar la lija en todo el borde del macetero y esta se va a salir fácilmente y de una forma pareja. Para decorar el macetero voy a utilizar una cuerda de yute delgada. Para pegarla voy a utilizar pegamento de carpintero, colocando este en toda la parte superior del macetero. Sobre el pegamento voy a ir pegando la cuerda de yute, haciéndole un nudo básico en la parte inferior e ir enrollando el yute hacia arriba, hasta el borde del macetero. Y voy a hacer el mismo trabajo en la parte inferior del macetero. Para proteger el trabajo voy a barnizar este con un barniz contra el agua. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer unos maceteritos de cemento de una manera fácil y sencilla. Espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó, regálame un like.
Si quieres ver otras ideas de cómo hacer maceteros con cemento, aquí te dejo un video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.